Muy buenos días a todos, queridos estudiantes de cuarto 02. Bienvenidos a esta primera actividad del tercer periodo con nuestra planeación de estos 15 días que vamos a abordar desde el 15 al 30 de julio. Ya la guía de trabajo, el material está en casa, en la escuela, pueden pasar por ello cuando lo requieran así. También, pues, pueden ir desarrollando las actividades que ya compartí por WhatsApp, que son las de la cartilla de semestre 1 de lenguaje y del reto de matemáticas. Sin embargo, aquí en la guía vamos en un paso a paso de qué es lo que van a desarrollar. En el área de lenguaje vamos a abordar la lectura y comprensión de textos narrativos y cómo construimos textos narrativos. A eso nos vamos a encargar en esta sección de nuestros 15 días de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partimos del reconocimiento de lo que es un texto narrativo. Que cuenta, es un relato, es la forma como nosotros vamos contando sucesivamente unos hechos que pueden ser reales, que pueden ser imaginarios, que le ocurren a unos personajes y esos personajes realizan unas acciones. Los textos narrativos tienen unos elementos, como lo son el marco, que se refiere al lugar y el tiempo en el que se desarrolla esa narración. Si usted está contando una historia de algo que le sucedió en X o Y momento, el lugar donde pasó y cuándo pasó es el marco de la historia. El narrador, que es quien lo cuenta. Si usted es el que está contando, usted es el narrador. La trama es el orden en el que suceden las acciones. Primero llegamos a la finca, luego nos encontramos con un animal, al final logramos rescatar tal cosa y tal cosa. O sea, depende de la sucesión de las acciones. Los personajes, pues tenemos personajes principales o protagonistas y tenemos personajes secundarios que de pronto no son tan relevantes en la historia, pero también hacen parte de ella. Entonces, principales y secundarios, así los llamamos. La organización del texto narrativo tiene 3 momentos esenciales. El inicio, que es cuando yo presento dónde se va a dar la historia, en qué tiempo se da, cómo empieza esa historia y presento a los personajes. El nudo es cuando sucede el problema o conflicto que enfrentan los personajes. Y el desenlace es cómo esos personajes resuelven la situación que se presentó en el nudo. ¿Ya? Van a haber historias que tengan desenlace, van a haber otras que no, pero la idea es que las narraciones que vayamos a construir tengan su inicio, su nudo y su desenlace. Luego, partimos con la actividad 2, porque la actividad 1 era analizar esos elementos que les acabo de explicar, y la actividad 2 es la lectura de la narración que está en la página 41 y 42, que se llama La princesa y el guisante. Estamos hablando de la cartilla de semestre A. Allí vas a identificar quiénes son los personajes, en qué lugar y en qué tiempo se da, cuáles son los momentos, o sea, en el inicio, ¿qué pasa? En el nudo, ¿qué ocurre? Y en el desenlace, ¿cómo termina la historia? Luego en la actividad 3, todo eso lo vas a desarrollar en tu cuaderno. En la actividad 3 te piden que resuelvas las páginas 42, 43 a partir de la lectura. Y en la actividad de integración familiar vas a resolver las páginas 44 y 45. Vamos a pasar a esas páginas para que puedas observar qué es lo que ocurre. Bueno, aquí está la lectura de La princesa y el guisante. Esa es la lectura que vas a desarrollar. Terminada la lectura en la página 41, pasamos a la página 42, donde en el reto me piden que coloree la palabra que pueda reemplazar la palabra que ya está subrayada en cada oración. Hay 3 oraciones, yo tengo que escoger cuál de los cuadritos tiene una palabra que signifique lo mismo que esa que me están sugiriendo allí. O sea que voy a buscar sinónimos.
Luego en el siguiente reto me dicen, según el texto, ¿cómo son los cardenales? Va, según la lectura, ¿cómo se describe allí a los cardenales? Entonces, ¿qué son los cardenales? Es la siguiente pregunta. Todo es a partir de la lectura. En la página que sigue, deben reflexionar sobre la lectura y responder las preguntas. ¿Cómo era la cama donde durmió la princesa? Te piden que la describas y la dibujes. Según el texto, ¿cómo son las princesas de verdad? Según el texto. Y mira que lo mismo que hiciste en identificar el inicio, problema o nudo y desenlace, lo vas a hacer aquí en esta tablita. Y luego al final, escribe un cuento. Tu parte, tu producción, ¿cómo vas a escribir un cuento? Vas a escoger un personaje. Y ahí te dan unas opciones o tú puedes escoger una opción libre donde aparece otro. Luego te piden que desarrolles un inicio, dónde, cuándo ocurre la historia y qué sucede al comienzo. Un problema al que se enfrenten esos personajes y un desenlace. Eso es en la página 44, que es la actividad de integración familiar. Con ayuda de tus papitos vas a desarrollar eso. Y ya cuando termines eso, pues lo vas a escribir ya completo en la página siguiente, que es la página 45. La última actividad de español, que es la actividad evaluativa, está ubicada en la página 46, donde hay una tabla, una rúbrica, con la cual tú vas a evaluar tu texto. Vas a decir sí o no, dependiendo de las preguntas que te hacen aquí, con respecto a cómo quedó tu historia. Si el inicio lo hiciste como es, como las indicaciones lo están planteando, sí o no. Tú mismo vas a evaluar qué tal está tu historia. Y dependiendo de eso, pues iremos desarrollando más técnicas de escritura de textos narrativos. Eso con respecto a lenguaje. En el área de matemáticas, vamos a abordar un tema en el cual necesito que ustedes piensen mucho y se imaginen el concepto de fracciones. Imagínense que tenemos una unidad, algo, un círculo, por ejemplo, en este caso. Y este círculo está representado como un objeto que nosotros conocemos mucho, que es una pizza. Esa pizza está dividida en unas partes. ¿Cuántas partes está dividida la pizza? Voy a ir respondiendo. ¿Qué parte de la pizza le corresponde a Bruno? Si están hablando de Bruno, Miguel, Alejandro y Juan, 4 amigos, compran una pizza para comérsela. Deben dividir la pizza por esa cantidad. ¿Qué parte le tocará a Bruno? Sin que deje a Miguel, ni a Alejandro, ni a Juan sin pizza. Entonces tú analizas. Realmente sí, mi pizza la tengo que dividir entre 4. Pero Bruno nada más puede usar 1. Entonces Bruno toma 1/4 de esa pizza. 1 es la parte que yo tomo para Bruno. Y 4 es el total de partes en las que está dividida esa pizza. Cuando yo digo 1/4, estoy hablando en fracciones. Estoy diciendo un fraccionario. Estoy diciendo que hay algo que está dividido 4 veces, pero de esas partes yo solo tomé 1. Entonces me piden aquí que lo represente. Entonces coloreo solo la parte que tomó Bruno y quedan las otras 3 para los demás compañeros. De ese mismo modo vamos a representar y analizar las fracciones. Bueno, en la actividad 2 vamos a desarrollar todos los términos que tienen que relacionarse con las fracciones. Podemos decir entonces que una fracción es ¿qué? ¿Qué es una fracción? Es una unidad dividida en unas partes y de esas partes se toma una o varias y entonces la fracción está representada por eso. ¿Sus términos cuáles son? Aparece un numerador que indica cuántas partes se ha tomado de la fracción y un denominador que indica el total de partes en las que está dividido. Más adelante vamos a seguir en cuanto a las actividades sobre fraccionarios.